Te amamos, Señor. Buenas tardes. Amén. Bueno, no, porque vamos a orar. Vamos a pasar a la palabra, pero primero vamos a dar una oración. Amén. Es importante que todos los servicios los pongamos primero en manos de Dios, porque después de todo lo hacemos por Él y nunca está de más, así que vamos a empezar primero orando. Gracias, Señor, por mi amabilidad que nos has otorgado, Señor, por estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por los que somos, Señor, por los que estamos aquí, Señor, que nos has permitido estar, Señor, que seas tú apreciando las cosas de los que deban estar, Señor, y que seas tú cuidando de los que no hayan podido venir, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la palabra, pidiéndote que sea palabra que venga de ti, que no venga de mí, Señor, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor, y que seas tú hablándonos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale. La palabra de hoy se llama Si tienes fe. Empezaremos leyendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 del versículo 1 al 16. Hebreos 11 del 1 al 16. Amén. El título del tema es Si tienes fe. Hebreos 11 del 1 al 16. Vale. Cuando lo tengáis. Bien. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella nuestros antepasados fueron aprobados. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto iremos leyendo parte por parte y matizando diferentes escenarios. Y este versículo lo considero muy importante porque, por ejemplo, en el mundo de las ciencias, siempre se está buscando una explicación para todo, de dónde viene el hombre, de dónde viene la tierra, de dónde viene todo, y el mismo hombre busca constantemente el porqué del mundo. Pero claramente la Biblia nos dice que si nosotros realmente tenemos fe en Dios, entendemos que el mundo y el universo fue hecho por Dios. Y tal vez pueda haber pruebas que puedan decir más o menos cómo se hizo, pero eso no significa que Dios no estuviera en la ecuación. Significa que a lo mejor es parte de lo que Dios hizo, pero lo que debemos tener sí o sí en cuenta es que Dios fue quien lo creó todo. Y si nosotros realmente tenemos fe, tendremos claro ese hecho fundamental. Porque muchas veces por nuestra ansia de buscar conocimiento y nuestra ansia de buscar de dónde provienen las cosas, nos podemos llegar a apartar de Dios. Yo mismamente, poniéndome de ejemplo ante todo, yo soy una estudiante de ciencias. A mí me toca leer constantemente en clase que el hombre viene del mono, que el universo se creó en el Big Bang, me toca aprendérmelo, me toca escribirlo en un examen para poder aprobar. Pero por eso yo tengo que mantenerme fiel y firme en mi fe, sabiendo que eso no es verdad y que lo que realmente sucedió es que Dios lo creó. Seguimos en el versículo 4, que dice: Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, por lo cual fue reconocido como justo y Dios aceptó sus ofrendas. Y aunque está muerto, aún sigue hablando por medio de su fe. Este versículo 4 nos habla de lo poderosa que es la fe, que aún todo el tiempo que ha pasado desde la muerte de Abel, que tengo entendido y creo que fue el primer hombre en morirse en este mundo por asesinato, encima también el primer asesinato, aún sigue hablando por medio de su fe. Y en el 5 podemos leer: por la fe Enoc fue traspuesto para que no viera la muerte, y no pudo ser encontrado porque Dios lo traspuso
y antes que fuera traspuesto se testificó que él había agradado a Dios. Y para aclarar esta parte, leeremos en Génesis 5, del 18 al 24. Esto nos lo guardamos para después porque seguiremos leyendo. Génesis 5, del 18 al 24. Vale. Y dice así. Génesis 5, del 18 al 24, vale. Dice así. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Después de haber engendrado a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después de haber engendrado a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Aquí algo que nos matiza el versículo 22, y me gustaría matizarlo a mí también, dice, caminó Enoc con Dios 300 años. No dice solo que viviera 300 años, sino que esos 300 años los vivió al lado de Dios. Y como hemos leído antes en Hebreos 11, también nos dice que en todo el tiempo que estuvo Enoc vivo, él fue de agrado a Dios. Y aquí también lo podemos confirmar porque ya son dos versículos distintos que nos hablan de cómo Enoc caminaba al lado de Dios y era del agrado de Dios, porque hacía conforme a lo que él le mandaba. Seguimos con el 23. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. En la Biblia podemos ver que hay un número contado de personas que no llegaron a morirse, sino que Dios se las llevó con ellos. Y una de esas personas fue Enoc, porque en todo ese tiempo que estuvo con vida fue de tal agrado a Dios que Dios no le permitió ver la muerte. ¿Y por qué fue eso? Por su fe. Porque durante 300 años él se mantuvo firme en su fe, caminando al lado de Dios, hasta que Dios se lo llevó con él. Y ahora seguimos otra vez en Hebreos 11 y seguimos con el 6. Hebreos 11, 6. Que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. No es solo buscar a Dios, y por eso muchas veces hemos matizado en la iglesia que no se puede seguir a Dios por imposición. Tú no puedes mantenerte firme en unas ideas, por así decirlo, si realmente no crees en ellas. Mismamente, sigo con el ejemplo de lo que doy en clase. Si a mí el día de hoy me preguntas sobre la creación del mundo según los libros de texto, sinceramente no me voy a acordar. Yo me sé lo justo para aprobar el examen y luego lo olvido, porque sé que para mí no es información importante, porque para mí no es verdad. En cambio, si me preguntas por cómo lo creó Dios, te puedo decir que la creó en 6 días y el séptimo descansó. El orden en concreto no me lo sé de memoria, lo siento. La Biblia es muy extensa, es muy inmensa y no me lo sé todo de memoria. El único que se lo sabe todo es Dios. Pero si alguien también tiene dudas, se lo puede consultar a él directamente, ¿no? Y le dice así: sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos buscarle por imposición, porque tarde o temprano acabaremos cayendo. Si tú no estás firme, es como por ejemplo, digamos, una relación. Si tú estás con una persona a la que no quieres, tarde o temprano eso te va a traer muchas angustias y te vas a acabar apartando, o te vas a acabar convirtiendo en una persona, sin querer ofender a nadie, porque a lo mejor es miserable, porque vas a pasarlo muy mal. En cambio, si tú estás con una persona a la que realmente quieres, vais a discutir, vais a tener diferentes ideas, pero no te va a ser pesado seguir con esa persona porque os queréis de verdad. Y yo me siento muy agradecida porque en esta iglesia tenemos varios matrimonios que son un ejemplo vivo de ello, que podemos ver que discuten pero que siguen juntos, que siguen soportando. Es como, por así decirlo, los hermanos. Yo puedo tratar fatal a mi hermano, pero ojo si yo te veo tratándole mal.
porque ahí está ese amor que también debemos tenerle a Dios. Si tú realmente caminas con Dios, con ese amor y esa fe, no se te hace pesado seguir a Dios aunque vengan las pruebas, aunque vengan las dificultades, porque hay una raíz. Las relaciones para mí son como árboles. Tú primero las plantas y empiezan a crear raíces. Una vez que un árbol tiene muchas raíces, con mucho que no sea muy alto, porque lo importante son las raíces, es muy difícil de cortar. Y aunque tú cortes lo que está en la superficie, vuelve a crecer algo de las raíces. Siempre vuelve a brotar. Y así tiene que ser nuestra relación con Dios. Que por mucho que el mundo quiera destruirla, o vengan las pruebas o las dificultades, esté tan anclada a la tierra, que es Dios, que no se pueda destruir esa relación que tenemos con Dios. Y eso solo lo conseguimos con fe y amor a Dios, orando, siguiendo a Dios y ayunando también. Seguimos con el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvara. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Si alguno no se ha leído la historia de Noé, dejadme deciros que él vivía en una tierra en la que abundaba y sobreabundaba el pecado, tanto así que Dios se arrepintió de crear al hombre. Pero entre todas las personas que vivían en esa tierra vio a Noé, que se veía que estaba firme y recto en Dios. Y Dios le habló y le dijo que construyera un arca según con las indicaciones de Dios, porque Dios no solo nos manda, sino también nos da instrucciones. Dios no te va a decir ve a esta tierra y ya está, sino que te va a decir tienes que hacer esto, esto y esto. No te va a dejar desamparado, sino que también te va a dar como una guía para que podamos hacer las cosas bien. Y a Noé también se la dio, le dijo exactamente cómo hacer el arca. Y por esas mismas indicaciones, cuando él hizo el arca y llegó el diluvio, ese arca no se hundió. Porque si no él hubiera hecho el arca como él hubiera querido, a lo mejor ese arca se hubiera hundido y no hubiera sobrevivido él al diluvio. Pero en cambio él siguió a Dios durante 100 años, que fue lo que le costó crear ese arca, hablándole al pueblo, creyendo constantemente en Dios, aunque pasaban los años y no caía ni una gota de agua del cielo, por así decirlo. Él no dejó de creer en la palabra de Dios y cuando finalmente estuvo el arca hecha y siguió las instrucciones de Dios, Dios le dijo que él se subiera al arca, él lo hizo y cuando empezó a caer el agua, él se salvó, porque él creyó en Dios. Seguimos con el versículo 8. Por la fe de Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredero y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como extranjero en tierra ajena y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos sólidos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No esperaba una ciudad creada por los hombres, sino una ciudad creada por Dios. Y eso es lo que debemos buscar. No las cosas de la tierra, no lo terrenal, sino lo de Dios. Y así realmente seremos bendecidos. El 11, porque es hasta el 16. El 11. Por la fe también la misma Sara, aunque era estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz a pesar de que se le había pasado el tiempo por su avanzada edad, porque consideró que quien le había hecho la promesa era fiel. Esto, la verdad es que tenemos un mismo ejemplo en nuestra iglesia, no tan drástico como la historia de Sara, pero sí que podemos hablar de una niña que ha nacido en nuestra iglesia después de haber sido esperada, creo que por 11 años, 9 años, por 9 años. Una pareja que la estuvo esperando, que aún así creyó en Dios y nunca dejó de esperar, y en el momento dado por Dios, esa niña ha nacido. Y no ha nacido 9 años tarde porque siempre es conforme al tiempo y la voluntad de Dios. Amén. Seguimos con el 12. Por eso también de un solo hombre y ese ya cerca a la muerte nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí podemos entender de quién está hablando, ¿no? De Abraham. Dios le prometió que le daría una gran descendencia, que le daría una gran tierra y lo cumplió. Amén. Seguimos con el 13. Todos estos murieron
murieron con esa fe sin haber recibido lo prometido, pero por fe lo vieron de lejos, lo creyeron y lo saludaron, pues reconocían que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muchos de ellos, algunos hombres de la Biblia, podemos ver cómo Dios les prometió, por ejemplo, grandes herencias, la tierra prometida, una gran descendencia, y a lo mejor muchos llegaron a morirse sin llegar a verla, pero ellos creyeron en él, y como ellos creyeron, esas bendiciones fueron pasadas de generación en generación, y tal vez ellos no lo vieron, pero sus hijos sí lo vieron. Y esos hijos también tuvieron más hijos, y de ahí creció una gran nación, que fue su descendencia, la descendencia que Dios les prometió. A veces no tenemos que llegar a verlo con nuestros propios ojos, porque si Dios ha dicho que lo hará, lo hará. Y a lo mejor no nos corresponde a nosotros llegar a verlo porque la vida en esta tierra es finita, no llegaremos a ver cómo se muere esta tierra, por así decirlo. Seguimos con el 14. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresar a ella. Pero anhelaban una patria mejor, esto es, una patria celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y les ha preparado una ciudad. ¿Qué es lo que tenían todos estos hombres en común? Ellos fueron hombres que salieron de sus tierras, que buscaron a Dios, y aquí también nos lo dice, que no buscaban la patria de la que vinieron porque tiempo tuvieron para volver a ella, y eso lo podemos ver también actualmente. Cada cual es de un país distinto, cada cual tiene su propia etnia, sus propias costumbres, pero lo que nos une es ese amor por Dios, que somos hijos de Dios y que por ello no buscamos las tierras que vemos, sino la tierra que Dios nos ha prometido que está en el cielo. Amén. Eso es lo que todos los cristianos tenemos en común, independientemente de nuestro género, el lugar en el que hayamos nacido, nuestra edad. Todos somos hijos de Dios, y si realmente seguimos a Dios con esa fe inquebrantable, llegaremos a verlo. Ahora leeremos en Hebreos 12, el 1 y el 2. Dice así: por lo tanto, nosotros también tenemos a nuestro alrededor tan gran nube de testigos. Deshagámonos de todo lastre y del pecado que nos embarca, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No es solo vivir conforme a nuestra fe para que nosotros seamos salvos, sino porque nuestra fe también será ese testimonio nuestro, de nuestro Dios viviente. Hay personas que no conocen a Dios, y ellos conocerán a Dios conforme a cómo nosotros actuemos con nuestra fe. Es el ejemplo que muchas veces hemos dicho. Por ejemplo, yo estoy aquí en la iglesia, tengo a mis amigos del instituto, y yo les digo, ay, es que la pastora, mira cómo nos habla, mira no sé qué, vaya persona, no nos trata bien, y luego le digo, ¿quieres venir a mi iglesia? En cambio, si digo, en nuestra iglesia estamos muy unidos, pasamos tiempos juntos de gran bendición, somos de apoyo los unos con los otros, y nuestra pastora, que es muy sabia, Dios le habla mucho y es de gran bendición para nuestras vidas. ¿Quieres venir a nuestra iglesia? ¿Cuál creéis que sería la respuesta? Nosotros seremos un ejemplo porque muchas personas, en cuanto tú dices que eres cristiano, idealizan que tienes que ser una persona perfecta, que nunca se queja, que siempre tiene que estar de buen humor, que la vida le sonríe 24/7, que no tiene problemas. Y por eso la mínima que te ven con un problema, enfadado, te dicen, ¿dónde está tu Dios? Si tú tan creyente que eres, ¿por qué no estás contento? ¿Por qué dan por hecho? Y eso en parte me gusta, que la vida del cristiano es perfecta, que Dios es perfecto. Y nosotros debemos dar, en cierto modo, ese testimonio, que no tenemos que vender una mentira y decir que la vida es perfecta, que la vida es jauja, pero debemos dar ese testimonio de ese Dios al que servimos para que la gente pueda conocerle también. Y
Y seguimos con el versículo 2 que dice: hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual para alcanzar el gozo que le era propuesto sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que debía pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta Jesús sirvió y creyó en Dios. Él también tenía fe en Dios. Y él no pensó en la humillación que debía ser la cruz o el dolor que iba a pasar. Él solo pensó en servir a Dios con esa fe que le tuvo. Y nosotros debemos ser iguales, no pensar en las cargas que nos pueden venir, sino en la recompensa que será mayor. Y también leeremos en Marcos 5, del 21 al 43. Esta es la historia de dos personas y es un gran ejemplo de fe que podemos leer. Marcos 5, del 21 al 43. Dice así, leeremos dos partes, que es la historia de la hija de Jairo y la historia de la mujer con el flujo de sangre. El 21 dice así: cuando Jesús regresó en barca a la otra orilla, una gran multitud se congregó en torno a él que estaba junto al mar. Un alto dirigente de la sinagoga llamado Jairo, al ver a Jesús, se acercó a él y se postró a sus pies. Y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea sanada y viva. Jesús fue con él, gran multitud le seguía constriñéndole. Cuando habla de que la multitud le estaba constriñendo, que es un verbo un poco raro a decir verdad, se refiere a que era tan grande la multitud que no le dejaban pasar. Estaban oprimiéndole prácticamente, no le dejaban hueco para moverse ni para pasar, estaban todos amontonados. Y algo que nos debe llamar mucho la atención es que nos dice que Jairo era un alto dirigente en la sinagoga. Y podemos ver cómo en toda la historia de Jesús, quienes estaban en contra de Jesús, los que trabajan en las sinagogas, los fariseos, todos ellos no creían en nada de lo que decía Jesús, y es más, buscaban cualquier situación para ponerle en vergüenza y ir en contra de él. Pero Jairo le tuvo tanta fe a Dios que no lo pensó ni dos veces antes de postrarse en tierra, que para él debió ser una humillación, porque estaba hablando de alguien a quien seguramente intentó dejar en ridículo públicamente varias veces. Se arrodilló ante él porque sabía que si alguien podía sanar a su hija, era Jesús. Amén. Y seguimos con el 25, y aquí entraremos en la historia de la mujer del flujo de sangre. Entre la gente estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho en manos de innumerables médicos. Se había gastado en ellos todo lo que tenía sin provecho alguno. Incluso empeoraba. Como había oído hablar de Jesús, se abrió paso entre la multitud y se acercó a él por detrás para tocar su manto, porque se decía a sí misma: si logro tocar tan solo su manto, me sanaré. E inmediatamente la hemorragia cesó y sintió que había sanado del mal que la azotaba. Al instante Jesús se dio cuenta del poder curativo que había salido de él y, volviéndose hacia la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer se había dado cuenta de lo que le había ocurrido y temerosa y temblando fue hacia Jesús, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de la enfermedad que te ha azotado. Mira que había un montón de personas que, como ya hemos leído, estaban amontonadas y muchos estaban en contacto con Jesús. Y en ningún momento la Biblia nos dice que ninguna de esas personas fuera sanada, que ninguna de esas personas recibiera el milagro que estaban buscando. En cambio nos dice que esa mujer tuvo tanta fe que ni siquiera buscaba una palabra, ni siquiera buscaba una oración, solo buscaba tocar ese borde de su manto, porque ella entendía que Jesús era el Hijo de Dios.
y esa misma fe fue la que la sanó. La Biblia no nos dice que ella creyera en Dios, no nos dice que ella fuera una de las que seguían constantemente a Jesús, solo nos dice que ella estaba enferma y que ella creyó y que esa fe la sanó. De entre todas las personas que estaban ahí, ella fue sana por su fe. Y ahora seguimos con el 35, que dice: mientras Jesús aún estaba hablando, llegaron algunas personas de casa del alto dirigente de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando ahora al maestro? Pero Jesús, que oyó estas palabras, le dijo al alto dirigente de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Llegó a casa de Jairo y vio el alboroto, gente que lloraba y se lamentaba. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús, después de echar a todos fuera, tomó al padre y a la madre y a quienes fueron con él y entró donde estaba la niña. ¿Por qué solo ellos? Mismamente cuando Jesús les dice que la niña no estaba muerta sino dormida, que todavía se podía hacer algo, nos habla de que la multitud se burlaba de él. Y no lo debemos ver como gente que se reía, sino que le estaban criticando diciendo: ¿cómo vas a decir eso? Está claramente muerta. Ellos no creían. Esa niña se salvó por la fe de su padre, porque a pesar de todo lo que la gente dijo, Jesús les dijo que entraran con él los padres de la niña, y entraron con él. En ningún momento dice que Jairo dijera: no, pero ella está muerta, ¿para qué lo vamos a hacer? No hace falta que vengas. Él, a pesar de todas las noticias, siguió creyendo, siguió teniendo fe, y llevó a Jesús a su casa aun pensando que la niña se había muerto. Aunque le hubieran dado la noticia, aunque viera a la gente llorando, él siguió creyendo, y a pesar de todo le dejó pasar en todo momento, porque él realmente creyó que si Jesús podía sanarla, aún se podía hacer algo. Seguimos con el 41, que dice: le tomó la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y echó a andar. Todos los presentes se asombraron. Jesús les ordenó con firmeza que no le hicieran saber a nadie y mandó que dieran de comer a la niña. La niña fue sanada por la fe de su padre, porque aunque le hubieran dicho que estaba muerta, que ya no se podía hacer nada, él siguió creyendo en Dios. Y algo que me llama mucho la atención es que si leemos el 25, dice: entre la gente estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Y luego leemos el 42, que dice: la niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y echó a andar. Todos los presentes se asombraron. No es casualidad. Muchas veces hemos leído que cuando no es el tiempo de Dios no se hacen las cosas. Pero si realmente esa mujer fue sanada, fue porque entre las bendiciones que estaban para ese día estaba su sanación. Amén. Gloria a Dios. Sanar a una niña de 12 años y sanar una enfermedad de 12 años. Era el tiempo indicado de Dios para sanarlas a las dos. Aleluya. Nada pasa a destiempo, y eso lo tenemos que tener muy claro. Que parezca que nuestra bendición nunca llega, que todos son prosperados menos nosotros, el momento siempre va a llegar. Amén. Cuando sea el tiempo de Dios, no cuando nosotros queramos. Y para esto tengo un testimonio que nunca había dicho, pero ya puestos, ¿por qué no? Yo llevo en la danza desde los 4 años. En la última iglesia en la que estuve, en Valencia, antes de que nos mudáramos aquí, a Alcarría, antes de que empezáramos esta iglesia, yo estaba en el ministerio de la danza. Me gustaba tanto formar parte que prácticamente, aunque hacíamos turnos de tantas que éramos en la danza, para danzar X domingos, yo danzaba prácticamente todos los domingos. Estaba siempre al lado de la líder de la danza. Siempre, si alguien se ausentaba, yo estaba en el ensayo. Aunque no me tocara a mí, yo estaba en el ensayo. Y como no venía la otra, le decía: puedo hacerlo yo. Y me decía: adelante. Entonces yo estaba domingo, sí, domingo también. Jueves también. Siempre estaba ahí, me gustaba tanto y sentía una devoción tan importante. Y me acuerdo que yo decía:
yo algún día quiero ser líder de la danza. Y o sea, yo quería suceder a la que en su momento era mi líder de la danza, que se llamaba Paula. Bueno, se sigue llamando, está viva, gracias a Dios. Y yo decía, yo, cuando ella se jubile, si es que algún día se jubila, yo quiero ser la próxima líder de la danza. Y estaba ahí todo el tiempo al lado suya cada vez que se hacía algo, viendo en todo momento para ayudarla, siempre estando ahí, me encantaba. Pero llegó la tormenta, como siempre llega. No voy a entrar en detalles porque no considero que sea importante, pero se me cayó el mundo encima. Y llegué a estar tan hundida que cuando nos mudamos, estuve un año entero sin danzar. No quería volver a hacerlo nunca más. Porque muchas veces, ese es un error que cometemos, nos enfrascamos tanto en algo que lo convertimos en nuestro lugar seguro, ¿no? Lo decimos, es mi zona segura, mi lugar seguro, donde me puedo olvidar de todos mis problemas, donde lo puedo dejar ir todo. Y cuando eso se acaba, nos duele tanto que parece que no podemos seguir con nuestra vida, que se ha acabado. Y a mí me dolió tanto que me daba miedo volver a danzar porque decía, es que había sido mi vida. Yo no pensaba qué es lo que quería hacer de mayor y eso que estaba estudiando en el instituto, yo solo sabía que quería ser la líder de la danza y que quería seguir haciéndolo toda mi vida. Y cuando se acabó, yo lloré. Se me cayó el mundo encima y luego había estado tan dependiente a ello que me dio tanto miedo que dije, no quiero volver a hacer nunca más. Y estuve un año sin danzar otra vez. Hasta que el resto me murió. Y volví a danzar. Y ahora soy líder de la danza. Amén. Muchas veces, como me dijo una vez mi madre y me gusta mucho, se puede poner oscuro y parece que no hay salida. Y justo llega un momento en el que me empiezo a doler aún más y dices, se acabó. Pero como me suele decir mi madre, antes de amanecer siempre se oscurece un poquito más. Y yo sabía que yo quería ser líder de la danza, tuve que pasar por mis momentos, mis dificultades, pero lo soy, ¿no? Amén, gloria a Dios. Eso también nos indica que también es importante para mí, que siempre no es solo lo que queremos, sino que también son los tiempos de Dios, y para ello también debemos saber orar. No digo que no le pidamos a Dios, pero siempre debemos saber hacer como hizo Jesús. Si es tu voluntad, quita de mí esta carga, pero que se haga siempre tu voluntad. Amén. Con ello nos evitamos el disgusto que yo me pegué, porque no vivimos constantes a nuestras fantasías, sino que somos conscientes que si no tiene que ser, no será. Y para ello también tengo otro testimonio. Amén, gloria a Dios. Yo empecé a quejarme de dolores de cabeza cuando era una niña pequeña en sexto de primaria. Pero yo siempre había sido una persona con mucha salud, así que nunca había pasado nada. Aparte de eso, yo seguía siendo normal, hasta que de un momento a otro mi salud decayó de una forma impresionante. No podía ni bajar escaleras sin ahogarme, no podía correr sin ahogarme. Prácticamente mis pulmones hacían hasta que hemos llegado y de repente me costaba respirar. Gracias a Dios eso se pasó. Amén. Después, el anterior, empezó a dolerme la cabeza otra vez. Todos los días estuve 10 días seguidos con dolor de cabeza. Y al año siguiente, que fue el año pasado, no solo me dolía la cabeza, sino que me empezó a doler también miembros del cuerpo. Imagínate estar estudiando, tener que coger apuntes y que de repente te empieza a doler y temblar tanto la mano que no puedas escribir. O en ocasiones que te fallen las piernas y no puedas ni caminar. O que el dolor se vuelva tan intenso que no puedas ni pensar, ni moverte, ni hacer nada más que esperar a que se pase. Me acuerdo que tengo una amiga que yo, para compartimentar, como al principio me tocaba tomar notas, yo me sentía más tranquila tomando notas, diciendo, me duele esto, me duele lo otro, y claro, mi amiga que estaba conmigo sufría porque me decía, es que me duele porque me estás diciendo qué es lo que te pasa, pero yo no puedo hacer nada para ayudarte. Y yo la miraba y le decía, es que no puedo ayudarme ni yo. Y
me empezaron a recetar medicamentos en el médico. Tómate esto, me dijeron, tómate naproxeno, no me hacía nada. Tómate Zomig, peor, me causó efectos secundarios y parecía que iba medio drogue. Nunca he visto a mi gato más bonito, por cierto. Me recetaron Sibelium. Tuve que estar 4 meses tomándome una pastilla todos los días que me hacía olvidar cosas y tener sueño como si fuera a hibernar en cualquier momento. Dormía más de lo que estaba despierta y eso era increíble. Y lo peor de todo es que ni siquiera me terminaba de quitar el dolor, porque lo peor de todo esto no era el dolor en sí, sino los picos de dolor en los que de repente se hacía tan intenso que parecía que en cualquier momento de repente me fallaba el cuerpo, me levantaba y estaba a punto de caerme al suelo. O en ocasiones en las que decía, es que un día de estos me voy a acabar desmayando, llorando del dolor. Mira que el diablo es cochino, que justo cuando pasaron esos 4 meses de medicación, cuando finalmente los dejé, en menos de 2 semanas tuve un accidente de coche. Y, gracias a Dios, no me pasó nada, pero se me contrajo la espalda, con un dolor tan intenso que no podía casi ni estar de pie. Así que me tuvieron que recetar más pastillas. Y me las seguí tomando, pero no me terminaba de quitar el dolor del todo tampoco. Y llegó un momento en el que me estresé tanto porque dije, madre mía, si no pasa una cosa, pasa la otra, pero siempre me tienen que estar medicando. Y llegó un momento en el que me estresé y dije, hasta aquí. Y las dejé. El dolor no se ha terminado de ir, porque todavía me duele, pero ya no me dan picos altos de dolor. Y de hecho, hay un hecho médico que cuando tú te tomas muchas pastillas para quitarte el dolor, llega un momento en el que te sobrecargas tanto de medicamentos que los mismos medicamentos hacen que te duela más y te vuelves dependiente a ellos. Y a mí nunca me ha gustado la medicina, me da asco, excepto una que era para la tos, que tenía estaba rica, que no me la tomo. Y yo me acuerdo que en su momento le dije a Dios, si no es tu voluntad, que se vaya el dolor. Pero si es tu voluntad, pues viviré con ello. Y yo sé que lo que viene de Dios no es algo que te incapacita. Podemos ver mismamente la historia de, creo que fue Jacob el que luchó contra un ángel por su bendición. Amén. Y ese ángel le descoyuntó la cadera. Y Jacob pues vivió con ello, ¿no? Vivía con ese dolor, pero en ningún momento nos dice que ese dolor le incapacitara como persona, que no pudiera vivir con él. Si es de Dios, por mucho que duela, no va a limitar nuestras vidas, ¿no? Y llegó un momento en el que yo me cansé de buscar una solución y dije, mira, se acabó, me quedo así y ya está. Si no se va, pues aprenderé a vivir con él. Y el dolor más intenso se ha ido. Amén. Y he aprendido a vivir con el resto. Aleluya. Y en ningún momento le culparía a Dios porque sé que todo tiene su función, ¿no? De hecho, hay una película que vi con mi familia basada en hechos reales, que es la historia de una chica. No veáis cómo lloré, por cierto. Que la chica era hija de un pastor y se enfermó de cáncer. Y ella dejó de responder al tratamiento. Ella ya tenía claro que se iba a morir, así que ella vivía como si nada, seguía con su vida y se enamoró. Y el chico le correspondió. El chico respetó su fe y siguió con ella, y eso a ella le dolió tanto. Y hubo una frase que ella dijo que me marcó mucho, que decía: yo antes no tenía nada, así que no tenía ningún motivo para estar enfadada con Dios por haberme dado una vida tan corta, porque ella no tenía nada de que aferrarse. Pero aún así no se apartó de Dios. Ella siguió firme a Él y con esa misma fe murió, pero tuvo un propósito. Cambió la vida de ese chico. Y si nosotros, que por mucho que a mí me duela, no me voy a morir, ¿cómo voy a estar en contra de Dios si Él hace tantas cosas buenas por nosotros? Todo tiene
tiene un propósito, ya sea para bendecir nuestras vidas o para bendecir la vida de otros, porque nuestros testimonios también acercan a otros más a Dios. De hecho, si la hermana Andrea puede poner la imagen, la cuarta imagen que ha puesto para el discipulado, cosas del directo. Es la carpeta de discipulado. En esta primera imagen lo podemos ver claramente, que pone espíritu, alma y cuerpo. Algo que matice y considero muy importante, y esto es una explicación más que nada para decir por qué los cristianos hablamos tanto de buscar las cosas del espíritu y no las cosas de la carne. Nosotros nos dividimos en alma, cuerpo y espíritu. El espíritu viene de Dios. Amén. El alma son nuestros pensamientos prácticamente, es nuestra mente. Y el cuerpo es esto que tenemos físicamente, lo que nos permite estar en este mundo. El cuerpo, cuando nosotros actuamos, es como un templo. Y es lo que debemos cuidar en todo momento, porque es el templo del Espíritu Santo. En el tiempo que nosotros estemos vivos debemos cuidarlo, tanto en salud como en otras cosas como vienen a ser los tatuajes, los piercings, las autolesiones. Todo eso daña el templo del Espíritu. Y como ya hemos dicho varias veces, un pecado que no se perdona son contra el Espíritu. Así que debemos cuidarnos. Y la mente es de donde también nos vienen esas, como bien dice, nos viene el intelecto, la voluntad y las emociones. Y no es ninguna casualidad que en esta imagen nos aparezca en el medio, en la parte del alma, porque el alma es nuestra mente. Nuestro intelecto, todo se podría decir a medias que viene de Dios, porque también depende de qué es lo que hagamos con ello. Están las emociones. Yo estoy segura que en el cielo, porque el cielo, como también dice la Biblia, se quedará con ese reino que el reino de los cielos le dará a los niños. Los niños sienten, son inocentes, pero sienten. Y yo estoy segura que Adán y Eva en ese momento eran felices, eternamente felices, y también tenían curiosidad. Porque si no hubieran tenido curiosidad, no habrían escuchado a la serpiente. Y Adán tampoco habría hecho caso a Eva después de haber sido claro que Dios le dijo que no lo hiciera. Así que sí, tenemos emociones, pero también debemos discernir qué hacer con ellas, porque la Biblia también nos dice que nos airemos pero que no pequemos. Que tenemos derecho a sentir, porque si no tuviéramos que sentir, Dios no habría creado las emociones. Pero debemos controlarlas, no debemos dejar que las emociones nos controlen, porque ahí llegamos a pecar. Está el intelecto, que si bien, porque que yo también considero que puede ser bueno, porque está Salomón, que Dios le dio sabiduría, le dio inteligencia para poder gobernar su reino. Pero si nosotros usamos la inteligencia para lo malo, es ahí cuando llega el pecado, donde llega lo malo, donde buscamos explicaciones para quitar a Dios de la ecuación, es ahí donde lo estamos haciendo mal. Y por último está la voluntad. Es lo que yo considero más importante, porque es lo que guía nuestras acciones. Si tú tienes una voluntad fuerte, por mucho que te tiente ir al bar a tomarte unas cervecitas o irte a una discoteca, tú dirás, no lo voy a hacer. Y eso es algo que también alimenta a uno cada día, porque de un día para otro no vas a convertirte en la persona más fuerte o más valiente del mundo. Todo es un órgano que debemos entrenar, como por ejemplo también en la oración, en la intercesión. Tenemos a la líder de la intercesión que Dios ha puesto, que Dios capacita día a día, pero ella en su momento no tenía el mismo rango hace a lo mejor 5 años. Dios nos va capacitando poco a poco, no vamos del 0 al 100, empezamos por el 1, luego el 2, el 3. La vida es como una escalera. Lo podemos ver como un edificio lleno de plantas. Tú subes unas escaleras y decides si quedarte en ese nivel o seguir subiendo.
Pero cuando subes, cuanto más subes, más te pesan las piernas, por el ejercicio que estás haciendo, más te duele. Porque hay más responsabilidad, pero debes seguir. O si decides quedarte estancado, allá tú. Y que lo que nosotros consideramos la carne viene a ser prácticamente el cuerpo. Lo que ahora vemos el templo. ¿Por qué estamos tan pendientes de no buscar las cosas de la carne? Porque eso se acaba. Porque no nos lo vamos a llevar. La carne no está diseñada para existir para siempre. Este mundo tampoco está diseñado para existir para siempre. Aunque pase mucho tiempo, todo se va a acabar acabando algún día. Y es algo que también he visto, y un ejemplo que podemos poner de eso es, por ejemplo, ese sol que nosotros vemos, que para empezar, de entre todas las estrellas que ha creado Dios, el sol que vemos tan grande es pequeño. Es una estrella pequeña en comparación con todas las demás que ha creado Dios. ¿Pero por qué la creó así? Para que este planeta pudiera ser habitable y el ser humano pudiera tener esa segunda oportunidad aquí de reencontrarse con Dios y poder irse con Él antes de que Jesús venga con sus hijos y nos pille sin arrepentidos. Y hasta ese sol se va a morir algún día, porque todo lo que ha sido creado en este mundo no está diseñado para vivir para siempre. Las plantas se acaban muriendo y luego acaban naciendo otras nuevas. Los animales también. Todo lo que está vivo en este mundo se acaba muriendo. Aunque haya muchas personas que a lo mejor digan, ay no, qué miedo la muerte, es un destino inevitable en esta tierra. Y por eso estamos tan pendientes de no buscar las cosas de la carne. Porque esta carne también se va a morir algún día. De polvo hemos sido hechos y al polvo volveremos. La única diferencia es que el espíritu volverá a Dios y el alma tendrá que venir cuentas de qué es lo que hemos hecho, y eso será si se va al cielo con Dios o al infierno. Y por eso es tan importante lo que hagamos aquí. Y bueno, hasta aquí la palabra de hoy. Espero que haya sido de bendición y que Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios por esa hermosa palabra, por ese testimonio. Tengo que añadir algo muy importante, que el ver sufrir a mi hija, ver sufrir a un hijo, es el dolor más grande que existe. De hecho, cuando vemos sufrir a un hijo, anhelamos que ese dolor se traspase a nosotros para poder evitarle. Y cuando yo veía a mi hija con dolores, con calambres, se le dormían miembros de su cuerpo, llevamos de hospital en hospital, pruebas aquí, pruebas allí. Y tengo que decir algo también, que mi hija no lo sabe, pero Dios y yo sí. Y claro, si mi hija no lo sabe, la congregación tampoco. La oración que yo le decía a Dios era: Señor, tú me la diste. Y cuando tú decidas llevártela, solo podré decirte gracias por el tiempo que me la regalaste. De verdad. Cada día que yo veía a mi hija sufrir, yo decía: Señor, cuando tú decidas aliviarle este dolor, solo puedo decirte gracias por el tiempo que me has permitido tenerla. Porque ha sido una hija maravillosa y es una hija maravillosa. Como dicen, ¿no?, algunas personas, que parece que a las personas buenas les pasan cosas malas. Y yo decía: madre mía, si es una niña que no ha roto un plato. Y es que es verdad, no porque sea su madre, no es porque sea su madre. Tiene casi 19 años
Y no me ha dado ni un dolor de cabeza, ni chicos, ni drogas, ni alcohol, ni tabaco, nada, ni discoteca, no ha pisado ni una discoteca. De verdad tengo que decirlo porque es así, no me ha dado ni el más mínimo dolor de cabeza. Y yo decía, es tan buena que sé que te la vas a llevar en cualquier momento. De verdad, yo decía, Señor, es tan buena que parece mentira. Y me la has dado a mí. Y yo veía a mamá en la cabeza, que no me puedo levantar, que no me puedo mover, que no puedo. Y era cambiar de pastilla. Dios mío. Y yo dije, Señor, solo puedo decirte gracias. Amén. Gracias. Que son 16 maravillosos años que me has permitido disfrutar de ella. Que son 18 maravillosos años, ya va a cumplir 19, digo, Señor, gracias. Gracias. Porque es un regalo para mi vida y para los que la conocemos. Es un poco gruñona, pero es un gran regalo. Amén. Y no solo eso, sino sé que por la fe que ella ha tenido, el Señor la va a sanar completamente. Amén. Porque yo sé que mi Dios no hace nada a medias. Amén. Así es. Cuando a mi hija le cambiaban de las pastillas, yo le decía lo mismo que digo a todo el mundo, y es mi hija, le decía, deja eso, ¿verdad, hija? Yo le decía, no sigas tomándote eso. Ora, clama y Dios lo va a hacer. Y doy gracias a Dios porque ella ha tomado la decisión, porque ese no sé si es el Cibelio, el de los 4 meses, ¿no? Se supone que es un tratamiento de por vida, tenía que descansar 1 mes y no ha vuelto. Y no porque yo la haya obligado, yo le dije, vamos a confiar en Dios. Amén. No vamos a depender de unas pastillas, vamos a creerle a Dios. Porque qué triste futuro te espera anclado en unas pastillas. Si confiamos en Dios, qué testimonio podemos decir que tenemos un Dios grande si estamos dependiendo de unas pastillas. Me duele, mamá, digo, no pasa nada. Y si es la voluntad de Dios llevarte, pues igual. Que se haga tu voluntad, Señor. Pero yo dije, no podemos depender de unas pastillas y decir que tenemos un Dios grande. Eso no es real. ¿Dónde está tu fe? Cuando tú dices que crees en Dios, es con todo. Amén. De verdad, iglesia. Nosotros no podemos predicar de lo que hacen los demás, sino de lo que vivimos. Y vivimos circunstancias que cuando decimos a alguien, yo soy la pastora, y cuando le digo a alguien, deja esas pastillas, confía en Dios, no es porque diga, muérete y no me importa tu vida. No, mi propia hija, salida de mis entrañas, la dije, vamos a confiar en Dios y a creer en su eterna y maravillosa voluntad. Y a Dios le dije, Señor, yo creo en ti. Si dejando esas pastillas tú decides llevártela, solo podré decirte gracias por el tiempo que me la has regalado. Pero el Señor ha empezado a hacer el milagro en su vida. Como bien ha testificado, para la gloria de Dios, ya esas subidas y bajadas ya no están. Amén. Gloria a Dios. Porque a Él es la gloria y la honra. Y cuando Dios empieza una obra, su palabra lo dice, Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Dios no hace chapuzas. No. Cuando Dios empieza, Dios termina. Amén. Si tú has sido sanado por Dios y recaes, no es por Dios, es por tu propio pecado. Porque Jesús decía cuando sanaba, vete y no peques más. Para que la enfermedad no vuelva a ti y peor todavía. Vete y no peques más. Dios no hace cosas a medias.
Mi Dios hace cosas perfectas. Amén. Aleluya. Ponte sobre tus pies, iglesia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu milagro, Dios. Y gracias por la fe que tú pones en cada uno de nosotros, papá. En esta noche te pido, Dios, que si hay alguien falto de fe, pueda saber que tú haces obras maestras y perfectas. Y queremos buscar nuestro milagro como lo buscó Zaqueo, y con la fe y la certeza de que tú lo vas a hacer. Y si no lo haces, Señor, porque tú tienes algo mejor para nosotros. Aleluya. Señor, necesito de ti, mi Dios. Necesito de ti, oh Padre. Dile, Señor, te necesito. Soy pequeño y Soy pequeña, pequeño. Pero dame de tu paz. Lo dejo todo por seguir a ti. Hay que soltar el pecado. Hay que soltar aquello que no nos deja avanzar. Debemos soltar aquello que nos hace retroceder. Y el pecado enferma. El pecado enferma. Dile, Señor, caminar en santidad. hazme andar en Quiero santidad. amarte solo a ti. Quiero amarte solo a En ti ti. encontré mi primera. Aleluya. Haz un milagro en mí. Señor, derrama tu presencia en esta noche. Derrama tu presencia sobre cada vida de los que estamos aquí, Señor. Y así como hemos creído en ti, Padre, la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que esperamos. Y esperamos en tu sanidad. Esperamos en tus milagros. Esperamos en tu amor, Señor. Oh Padre, declaramos que recibimos de ti y que no volveremos atrás. No volveremos atrás, porque tú eres bueno, Dios. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Te necesito en mi casa. Te necesito en mis hijos, Dios. Te necesito en mi familia, Padre. Te necesito en esta iglesia, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Quita todo espíritu de incredulidad, Señor. Y ayúdanos a mirar a la cruz. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Entra en mi vida, Dios. Entra en mi vida, Señor. No voy a volver atrás. Dile, Señor, no voy a volver atrás. Quiero amarte solo a ti, Señor. Aleluya. Haz un milagro en mí. Dile una vez más, entra en mi casa, entra en mi vida. Entra en mi vida. Quédate, Señor, quédate conmigo, Dios. Y ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame a creer en ti, Señor, porque tú quieres obrar en mi vida. Quita toda incredulidad que me impide, Dios, para que tú obres en mí. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida de mi princesa. Como siempre la llamé desde el momento, Señor, que salió de mi vientre. Yo la miré y dije a los médicos, tengo una princesa. Tú me diste esta princesa, Señor. Guárdala, Señor, en el hueco de tu mano. Llénala más y más de tu presencia, Señor. Y que esa fe, Padre, que tú has puesto, esa fe inquebrantable en su corazón, cada día crezca más y más. Y asimismo en esta oración te pido por los príncipes y princesas
Señor. Padre, que cada día sea regado y que crezca más y más y más. La palabra de Dios dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, y el grano de mostaza es chiquitito, le dirías a esa montaña gigantesca: muévete, y se movería. Amén. Por la fe, por la fe. Creamos en Dios. Desechemos toda duda. A Dios no le agrada la incredulidad. A Dios no le agrada la duda. ¿Será que lo va a hacer? Muchos cristianos, todos los cristianos, me atrevo a decir, sabemos que Dios lo puede hacer, pero a veces dudamos que Dios lo vaya a hacer.